Gusto verles, me alegro que están aquí. Gracias por venir y escuchar. Soy el pastor Josué y quiero hablarles una vez más de este tema, ¿qué es la Biblia? Y he hablado con varias personas de este tema y escucho muchas respuestas cuando les pregunto qué es la Biblia. Pues varios me dicen que la Biblia es un libro de reglas que contiene los 10 mandamientos y los otras reglas que Dios quiere que nos obedezcamos. Pero la verdad es que aunque sí la Biblia contiene reglas, la Biblia no es por la mayor parte reglas. En verdad, de los 1189 capítulos en la Biblia, solo unos pocos contienen reglas y leyes de Dios. Entonces, no se puede decir que es un libro de reglas. Otros me dicen que, pues, es un libro de superhéroes religiosos que narra la historia de los grandes personajes religiosos para que nosotros los imitamos, para que nosotros podamos tener éxito como ellos. Pero el problema con esta perspectiva es que en verdad si uno lee la Biblia, uno se da cuenta que no se trata de héroes religiosos, que en verdad las personas de la Biblia, los grandes personajes, Abraham, Moisés, David, Pedro, Pablo, que estos fueron hombres y mujeres que cometían grandes pecados, grandes errores. No eran superhéroes para nosotros a imitar. En verdad, en muchas cosas son ejemplos negativos. Hacen cosas que no debemos hacer. Entonces, no es en el primer lugar una historia de héroes. Otros dicen que pues es como un manual de instrucción para la vida, ¿verdad? Todos saben cuando uno va a la tienda y compra un nuevo aspiradora o compra un teléfono o algo, viene con un manual de instrucción, ¿verdad? Y ese pequeño libro le narra cómo usar el instrumento, el aparato para obtener la mejor y mayor uso de las varias funciones de ese aparato, ¿verdad? Y piensan, pues, si yo sigo las reglas de la Biblia, significa que voy a tener éxito, que Dios nos dio la Biblia para que tengamos éxito en todo lo que hagamos y para que prosperamos en todo. Y el problema con esa perspectiva es que cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que las grandes personas de la Biblia y muchos de los más justos de la Biblia sufrían mucho, obedecían a Dios y sufrían. Y tenemos que decir que la única persona que en verdad cumplió con todo lo que Dios quería, Jesucristo, vivió una vida de gran sufrimiento, de grandes penas y dificultades. Entonces no se puede decir que es un manual de instrucción para tener éxito. Tenemos que rechazar todas esas perspectivas. En verdad, lo que nos encontramos cuando nos empezamos a leer la Biblia es que la Biblia es una historia. Es una gran historia. Contiene 66 libros, pero todo narra una sola historia. Y como cualquier historia, cada historia tiene un comienzo, un problema y después una solución. Cualquier buena historia va a tener esos tres elementos. Y eso es lo que miramos en la Biblia. Y se puede resumir o dar resumen de todo el contenido de la Biblia en tres palabras: creación, caída y redención. Creación, caída, redención. Primero, creación. La Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto se narra en Génesis 1 y 2, los primeros dos capítulos de la Biblia. Dice que Dios, por su mera palabra, creó todo lo que existe. La Biblia nos dice que lo creó bueno, lo creó para reflejar su gloria. Y después de crear todas otras cosas, creó a nosotros los seres humanos para que nosotros vivamos en relación de amor y obediencia a Él, glorificando su nombre. Eso era la intención que Dios tenía. Eso era como eran las cosas al comienzo. Eso es la creación. Pero como en cualquier historia hay problema. Y en esta historia el problema viene con la caída de la humanidad. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron no obedecer a Dios. Decidieron no vivir en relación de amor con Dios. Creyeron la gran mentira que Satanás les dijo, que al desobedecer de Dios podrían tener más gozo, más paz, más alegría. Creyeron la mentira de creando una vida aparte de Dios, aparte de lo que Dios nos manda,
les iba a llevar a una vida mejor. Y eso es una vida que ellos creyeron, es una vida que todos nosotros creemos. Y cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, cuando quebraron esa relación, junto con quebrando esa relación, se quebró todo el resto de la creación en cual nosotros vivimos. La Biblia narra de cómo la relación entre seres humanos, entre Adán y Eva y todos los otros seres humanos, se quebró y ya empezó a haber pleitos, conflictos. Narra de cómo la relación que ellos tenían, como el mundo natural se quebró y ya la tierra no iba a dar fruto como antes fácilmente. Y nosotros nos encontramos en un mundo en cual nuestra relación con el mundo natural está quebrado. Hay tempestades, hay sequeras, hay diluvios. La Biblia nos dice que la relación con el ser humano mismo se quebró, que anteriormente tenía paz y gozo, pero ahora empezó a experimentar vergüenza. Ahora empezó a experimentar enojo. Ahora empezó a experimentar miedo y enemistad. Y dice que también la relación con el cuerpo mismo se quebró. Y entró la muerte a este mundo. Y si eso fuera toda la historia, creación y después caída, la Biblia hubiera tenido solamente 3 páginas. Pero gloria a Dios que la Biblia no tiene solamente 3 páginas, que después de Génesis 3, la Biblia dice que Dios en su gran amor y misericordia decidió tener otro capítulo, otra parte a esa historia, cuál es la historia de redención, creación, caída y después redención. Y que Dios en su gran amor decidió rescatar este mundo de su situación quebrantada. Que Dios en su gran amor decidió hacer algo para reconciliar este mundo quebrado con sí mismo. Y la Biblia nos dice que Dios lo hizo en enviar su Hijo unigénito, Jesucristo. Es decir, que Dios el Hijo, Dios se hizo carne, entró en este mundo quebrantado para hacer 3 cosas. Primero, para vivir la vida perfecta de amor y obediencia que todos nosotros debemos a Dios, pero que nunca ninguno de nosotros lo hemos vivido. Jesús vivía una vida de amor y obediencia perfecta. Después de vivir esa vida de amor y obediencia, Jesús fue a la cruz y ahí en la cruz se entregó su vida, murió ahí en la cruz, sufriendo en sí mismo el castigo por el pecado de todo su pueblo, así rescatando su pueblo de ese castigo. Y finalmente Jesús resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y ahora está entronado como rey. Está gobernando todas las cosas y un día la Biblia nos asegura que va a regresar y va a terminar la obra de redención para que todos los que confían en él gocen eternamente de su favor y bendición y que este mundo, esta creación quebrantada sea sanado, sea restaurado y aún más sea glorificado. Esa es la gran historia de la Biblia, creación, caída y redención. Y significa 3 cosas para nosotros. El primero significa que tenemos que leer la Biblia como una historia. ¿Saben? Las historias tienen gran poder para transformar nuestras vidas. ¿Han mirado alguna vez un niño que ve una película o escucha una historia y cómo queda cautivado y cómo influye su forma de pensar y su corazón, y que después de esa historia ese niño se para y empieza a jugar pretendiendo que es parte de la historia, ¿verdad? Porque ha sido formado por la historia. Y nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia entendiendo que es una historia que Dios dio para formar nuestro corazón, para formar nuestra mente, para formar nuestra forma de pensar y ver nuestro lugar en el mundo y nuestro lugar en relación a Dios. El segundo punto importante es que la Biblia esta historia se trata en el primer lugar de lo que Dios ha hecho, no en lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Sí, la Biblia contiene reglas, sí, la Biblia contiene consejos, pero en el primer lugar, la Biblia se trata de lo que Dios ha hecho para salvar, redimir este mundo. Eso significa que cuando leemos la Biblia, lo leemos en el primer lugar para entender lo que Dios ya ha hecho y no tanto
lo que nosotros tenemos que hacer, aunque sí hay cosas que tenemos que hacer. Leemos la Biblia para comprender en el primer lugar lo que Dios ha hecho. Finalmente, y lo más importante, leemos la Biblia para entender que la Biblia tiene un enfoque en una persona. Esta obra de redención se enfoque en una sola persona, se enfoque en la obra y la persona de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo esto en Lucas 24. No voy a pasar mucho tiempo explicando esto a ustedes, pero dice que esto es al final de la vida de Jesús antes que ascendió, y dijo que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las escrituras, la historia de la Biblia. Y esto es lo que Jesús dice. Dice, esto es lo que está escrito, hablando de la Biblia, que el Cristo padecerá, resucitará, y al tercer día en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Jesús mismo ahí explicando que el enfoque de la Biblia es su obra de redención, su vida, su muerte, su resurrección y la predicación del evangelio a todos los pueblos. Eso, hermanos, es el enfoque. Jesús es el enfoque de la Biblia. Entonces, cuando leen su Biblia, oren a Dios que Él abre sus entendimientos y sus ojos para comprender la obra y la persona de Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en la semana que entra. Gracias por escuchar.